presuntas cartas halladas en el computador de Raúl Reyes, fechada 4 de enero de 2007, enviada por Iván. Textualmente dice así: camarada secretariado, cordial saludo. Punto 1. Como estaba previsto, el 3 de enero me reuní con los generales Alcalá y Carvajal, con el cual ya me había reunido en 3 ocasiones en compañía de Ricardo. Hablamos del plan patriota, canje, la parapolítica y de 3 aspectos del plan estratégico: finanzas, armas y política de fronteras. Punto 2. Por expresiones de Carvajal, parece que a nivel gubernamental se duda del triunfo por la vía armada. El argumento es la intervención gringa. Sin embargo, ante el tema insurrección popular y ofensiva final, pareció admitir la posibilidad. Alcalá es de otra visión, es de apoyo entusiasta a lo nuestro. Punto 3. Ante el tema del préstamo a 4 y 6 años y a la necesidad de coordinación de esfuerzos, plantea mejor propiciar la entrevista directa con el presidente para tratar esos aspectos gruesos. Alcalá dice que ofrece Maracaibo como escenario para tal encuentro y que se encarga de la seguridad. Carvajal opina que sería mejor Caracas. Les entendí que van a consultar esas posibilidades. Punto 4. Entre tanto, nos van a hacer llegar la próxima semana 20 bazucas, no recuerdo el calibre, de gran potencia, según ellos, de las cuales 10 serían para Timo y 10 para acá. Alcalá sugirió que fuera una cantidad mayor. Punto 5. Reiteran la oferta de munición, lo cual debemos precisar con Alcalá. Punto 6. De nuevo se planteó la posibilidad de aprovechar las compras de armas de Venezuela a Rusia para incluir unos contenedores con destino a FARC. Sin asentir ni negar, dijeron que no debería ser de la misma característica del material que están importando. Punto 7. Nuevamente se habló de que Alcalá está próximo a asumir el control del puerto de Maracaibo, lo que nos daría una gran ventaja para desembarque de carga nuestra. Punto 8. Creo que es el resumen del intercambio. Como decía Alcalá, tiene más prisa de que se den las cosas. Parece un amigo sincero de nuestra causa. Por los días del golpe fue quien tomó con tanques el aeropuerto de La Carlota, cuando los escuálidos, derecha, pretendían tomárselo. Igualmente fue quien se tomó el cuartel de la Policía Metropolitana de Caracas, que había entrado en rebeldía contra el gobierno de Chávez. Vamos a ver hasta dónde se puede avanzar en esa relación. Es todo, Iván. Algunos puntos a resaltar en esta carta. Se habla de un Alcalá quien, según la presunta carta con fecha de enero 2007, ofrece a Maracaibo como sede a un encuentro. Para enero de 2007, el supuesto Alcalá estaba próximo a asumir el control del puerto de Maracaibo. Y es que ese llamado Alcalá, según la presunta carta, sería quien tomó con tanques el aeropuerto de La Carlota y presuntamente quien tomó el cuartel de la Policía Metropolitana en Caracas. Al cotejar la información, en el año 2007, quien estaba a cargo de la Brigada 11ª en Maracaibo, Estado Zulia, era el general Cliver Alcalá. El mismo quien estuvo al mando de la toma de la Policía Metropolitana. También resalta que, curiosamente, el director de la DIM, de la Dirección de Inteligencia Militar Venezolana, es de apellido Carvajal. Las autoridades tendrán que investigar. Durante el desarrollo de la Operación Fénix por parte de las Fuerzas Militares de Colombia en territorio ecuatoriano la madrugada del 1 de marzo de 2008, fueron encontrados varios computadores de Raúl Reyes, que detallaban información histórica relacionada a las actividades del guerrillero al frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, incluyendo información que relaciona al grupo armado con el gobierno venezolano de Hugo Chávez y el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa, además de una extensa red de cooperantes en varios países de Latinoamérica. El ataque militar en el Ecuador logró la muerte del guerrillero mencionado y de varios otros terroristas. Raúl Reyes era buscado por la justicia por ser uno de los líderes de las FARC y por lo tanto uno de los responsables de la expansión de la actividad narcotraficante de la guerrilla, así como también de la muerte de cientos de personas, civiles y militares, que interferían en esta actividad. El computador encontrado a Raúl Reyes aparentemente tiene más información. Esta sería otra comunicación enviada a los camaradas del secretariado, firmada por Iván. Las 2 primeras líneas de la presunta carta revelaría una información. El ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, antes de ser nombrado, se habría reunido con la FARC. Textualmente dice:
Ayer en la tarde, luego de una visita de 3 días, salió de aquí el señor Rodríguez Chacín, emisario del presidente Chávez. Se fue claro de la inmensa dificultad del tiempo y de los riesgos que implicaría un desplazamiento del camarada Manuel a la zona propuesta. 4 meses después de esta presunta reunión, Rodríguez Chacín fue nombrado por segunda vez ministro de Interior y Justicia. En esta presunta reunión se propuso, y dice textualmente, agilizar entonces el encuentro secreto de uno o dos del secretariado con el presidente Chávez en Caracas. Menos de 2 meses pasaron luego de haber sido escrita esta supuesta carta, cuando Iván Márquez fue recibido por el propio presidente Chávez. En uno de los puntos dice: insiste en la encarecida solicitud personal de Chávez de la fe de vida o prueba de supervivencia de Ingrid para el propósito comentado. Chávez quiere llevar al encuentro con Sarkozy, así sea una foto digital con un periódico o revista de fecha reciente. Parece que dudan que la señora esté viva. La presunta carta fue escrita en septiembre de 2007. El presidente estuvo en París 2 meses después. Preste atención a este punto de la carta firmada por Iván. Quiero felicitar a los camaradas del Comando Occidental por su extraordinario manejo del caso de los diputados. Hasta la OEA está admitiendo que hubo efectivamente cruce de disparos. 3 meses antes de haberse escrito esta presunta carta, se conoció la noticia del asesinato de 11 diputados colombianos, quienes habían estado secuestrados por más de 5 años. Una nota al final de la carta, presuntamente encontrada por las autoridades colombianas, que dice: nota. El emisario ratifica que podemos estar seguros que en el encuentro con Chávez no estará el comisionado, que es posible que en algún momento para hablar de alternativas políticas haga su aparición Piedad Córdoba. También quieren que se hable por fuera del encuentro con Gavino. Como Chávez dice que está dispuesto a conversar unos 3 días con nosotros, no exclusivamente del canje, y que ojalá el delegado o los delegados tengan capacidad de decisión. Sugiero que en el momento, partiendo de la base de que la entrevista es secreta, mantener una comunicación directa por radio con el camarada Manuel para las consultas que sean necesarias. El gobierno de Colombia envió los computadores a la Policía Internacional, Interpol, para que se demostrara la veracidad de estos. Interpol asignó a 3 técnicos expertos en computadores de Corea del Sur, Singapur y Australia para analizar el contenido. La información revelada se relaciona con una supuesta estrategia militar y política entre los gobiernos de Correa y Chávez con las FARC que incluían reuniones clandestinas, compra de misiles a Libia, la estrategia para desprestigiar al gobierno de Álvaro Uribe y el pago en petróleo y dólares por la liberación de los secuestrados. Los computadores tenían 37.872 documentos de texto, 452 hojas de cálculo, 210.888 imágenes, 10.537 archivos multimedia, que pesaban 610 gigabytes de información. La comisión de expertos de Interpol concluyó que la información de los equipos no fue modificada, alterada, adicionada o borrada. Así lo afirmó este jueves el secretario general de la Interpol, Organización Internacional de Policía Criminal, Ronald Kenneth Noble, en conferencia de prensa realizada en la Cancillería colombiana. El equipo de expertos forenses de Interpol no descubrieron evidencia, y repito, no descubrieron evidencia de modificación, alteración, adición o borrado en los archivos de usuario de alguno de los 3 computadores portátiles, en alguna de las 3 unidades de memoria USB y en los 2 discos externos incautados durante una operación antinarcóticos antiterrorista en un campamento FARC el 1 de marzo de 2008. Con base en el examen forense cuidadoso y completo de cada una de las evidencias computacionales incautadas por las FARC y en consideración de toda la evidencia revisada por nuestros expertos, Interpol concluye que no hubo ningún tipo de alteración, repito, ninguna alteración de los datos de la evidencia computacional siguiendo a su incautación el 1 de marzo de 2008 por parte de las autoridades colombianas. El representante de la Interpol señaló que para llegar a esa conclusión, 64 técnicos forenses en informática trabajaron durante 4.000 horas y tuvieron que conectar 10 computadores para que analizaran los 8 equipos informáticos durante 24 horas al día, 7 días a la semana.
En términos no técnicos, este volumen de datos correspondería a 39 millones y medio de páginas en Microsoft Word. 39.5 millones de páginas. Tomaría más de 1000 años leer todos los datos si una persona leyera 100 páginas por día. Autoridades federales de Estados Unidos y del mundo investigan a altos funcionarios del gobierno de Venezuela, bajo cargos de hacer del país un centro global para el tráfico de cocaína y el lavado de dinero. Tienen en su lista de narcotraficantes activos sancionados 9 altos funcionarios venezolanos, entre militares, un diplomático y políticos ligados al oficialismo, tanto militares activos y funcionarios del Partido Unido de Venezuela PSUV. En la lista negra se encuentra Cliver Alcalá Cordones, cédula de identidad 6.097.211, nació en Caracas, el 21 de noviembre de 1961 y egresó de la promoción bicentenario del natalicio Libertador de 1983. Luego se especializó en blindados. Alcalá ha sido mencionado por Walid Maclé, por Aponte y Velázquez Alvaray de estar involucrado en el tráfico de drogas. Los informes de inteligencia tanto nacionales como internacionales, lo mencionan como uno de los presuntos capos de la droga en Venezuela por su activa y constante relación con las guerrillas de las FARC, y es incluido en la lista Clinton por sus supuestos vínculos con esa organización guerrillera, así como por facilitar rutas para el intercambio de drogas por armamento. Según el computador de Reyes, los generales Cliver Alcalá Cordones y Carvajal Barrio se reunieron con Iván Márquez en el año 2007, ofreciéndole armamento para las guerrillas a cambio de drogas. Igualmente se le ha señalado como miembro y líder del denominado Cartel de los Soles, y que se ha aprovechado de su posición para facilitar el tránsito de la coca colombiana hacia los Estados Unidos y Europa. Amílcar Jesús Figueroa Salazar alias Tino, cédula de identidad 3.946.770, nació en El Pilar, Estado Sucre el 10 de julio de 1954. Amílcar Figueroa Salazar es un historiador, antiguo guerrillero, político venezolano, miembro del Buró Político Regional Caracas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Fue presidente alterno del Parlamento Latinoamericano de 2006 a 2008 y diputado al Parlamento Latinoamericano elegido para el período 2006 a 2011. Fue vicepresidente de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración. El 2 de diciembre de 2009 fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá por una orden judicial emanada en 1989. El 7 de diciembre de 2009, un juez de Bogotá dictó orden de captura en 2009 contra Amílcar Figueroa, bajo los cargos concierto para delinquir con fines de secuestro, financiación de terrorismo y entrenamiento de grupos ilegales, al apoyar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El 8 de septiembre del 2011, Figueroa fue incluido en la llamada lista Clinton. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ordenó congelar cualquier cuenta bancaria o bienes que Figueroa pudiera tener bajo jurisdicción estadounidense. Freddy Alirio Bernal Rosales, cédula de identidad 5.665.018, nació en San Cristóbal, Estado Táchira, el 16 de junio de 1962. Se graduó en la Escuela de Formación de Oficiales de la Policía Metropolitana, como técnico superior en tecnología policial. Es licenciado en Ciencias Policiales y fue director del Grupo Z, Comando Especial Táctico de Apoyo, dedicado a operaciones especiales y de alto riesgo. 1962, es un ex jefe de policía y político venezolano. Alcalde del municipio Libertador de Caracas desde el 2000 hasta 2008. El 8 de septiembre del 2011, Bernal fue incluido en la llamada lista Clinton. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ordenó congelar cualquier cuenta bancaria o bienes que Bernal pudiera tener bajo jurisdicción estadounidense. Bernal ha sido relacionado con un supuesto intento de traficar con armas para abastecer a las FARC de Colombia. También se le relacionó con un seminario de fabricación de explosivos con 22 alumnos, efectivos policiales de la policía del municipio Libertador, dictados por la guerrilla de las FARC, práctica terrorista de dictar seminarios por los propios guerrilleros. Bernal estuvo durante mucho tiempo investigado por la DICIG y por los tribunales por su postura radical y de apoyo al expresidente Chávez en sus intentos golpistas contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Pero además, su nombre aparece en las cintas extraídas del computador de Raúl Reyes, en donde se le relaciona como colaborador en el tráfico de armas. Raúl Isidro Madrid Moreno, oficial del Servicio Bolivariano de Inteligencia. De acuerdo a informaciones de inteligencia de agencias antidrogas y antiterroristas internacionales, Madrid era el encargado de coordinar la seguridad de los jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, durante sus visitas a Venezuela. El 8 de septiembre del 2011, basado en los correos extraídos del computador del finado jefe de las FARC Raúl Reyes, en donde se evidencia presuntamente su activa participación como el coordinador de seguridad de las FARC, Madrid fue incluido en la llamada lista Clinton. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ordenó congelar cualquier cuenta bancaria o bienes que Madrid pudiera tener bajo jurisdicción estadounidense. Hugo Carvajal Barrios, cédula de identidad 8.352.201, nació el 1 de abril de 1960 en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Es egresado de la Academia Militar de Venezuela. Concluyó sus estudios en la Academia Militar en 1981. Su hermana, Wilma Carvajal, es la alcaldesa del municipio cedeño. Carvajal conoció a Hugo Chávez en 1980 en la Academia Militar de Caracas, donde Chávez fue su instructor. Carvajal participó en la intentona de golpe de Estado de 1992 organizada por Hugo Chávez contra el presidente Carlos Andrés Pérez, pero como colaborador moral de la causa y no fue vinculado públicamente, esto le permitió seguir en la Fuerza Armada, alcanzando los grados correspondientes. Para la llegada de Chávez al poder en 1998, fue designado para coordinar los enlaces en la frontera con Colombia, ya que Chávez quería mantener el pacto de no agresión comenzado por Rafael Caldera, en septiembre de 2008, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, OFAC. En sus siglas en inglés, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó a Carvajal de apoyar a la guerrilla colombiana FARC en sus actividades de narcotráfico al ayudarlos a evadir capturas, proporcionarles armas y documentos venezolanos. Fue puesto en una lista junto a Henry Rangel Silva y Ramón Rodríguez Chacín. Del Pollo Carvajal, existen grabaciones de varias agencias antidrogas extranjeras que en su momento pude escuchar, en donde aparece la voz del general alertando a traficantes de drogas para que evadieran un operativo antidroga. Según fuentes de información confiables, en el 2007, se iba a realizar un operativo para incautar 2.900 kilogramos de cocaína escondidas en un almacén en Puerto La Cruz, para ser exportados a Europa. La droga pertenecía a traficantes colombianos y un porcentaje del cargamento era del Frente 10 de las FARC. Se detectó la llamada del general Carvajal a miembros de la Guardia Nacional y la Dirección General de Contrainteligencia Militar que custodiaban la droga, alertando sobre el operativo y la droga fue cambiada de lugar y la operación se frustró. Carvajal fue designado presidente de la Oficina Nacional contra el Crimen Organizado en octubre de 2012. En abril de 2013 pasó a reemplazar a Wilfredo Figueroa Chacín al frente de la contrainteligencia militar. El gobierno venezolano designó a Carvajal como su cónsul en Aruba en enero de 2014. Sin embargo, el gobierno holandés no había aceptado de manera oficial su nombramiento. Fue arrestado en Aruba el 22 de julio de 2014 debido a una orden de arresto de los Estados Unidos. El presidente venezolano Nicolás Maduro protestó diciendo que Carvajal tenía inmunidad diplomática. El gobierno venezolano decidió cerrar el espacio aéreo de Venezuela a vuelos de Aruba y Curazao durante varias horas, con lo que dejó a cientos de pasajeros varados en los aeropuertos. Maduro también amenazó con reducir la actividad en la refinería de Isla en Curazao. El 28 de julio Carvajal fue liberado y llevado de vuelta a Venezuela en un avión privado. Funcionarios de Aruba declararon que el ministro de Relaciones Extranjeras de los Países Bajos, Frans Timmermans, había decidido reconocer la inmunidad de Carvajal. Los Países Bajos declararon a Carvajal como persona no grata. Otro caso es el de los oficiales colombianos que se infiltraron en territorio venezolano en busca de pruebas sobre los contactos de traficantes y guerrilleros con oficiales venezolanos, los cuales fueron descubiertos y brutalmente torturados y asesinados presuntamente en la sede de la GN, en el puesto de Santa Bárbara del Zulia. El gobierno colombiano se abstuvo de formular alguna denuncia, ya que sus oficiales se encontraban haciendo espionaje en territorio venezolano.
Fuentes de inteligencia señalan que se trató de un mensaje al ejército colombiano con el fin de evitar nuevas incursiones en territorio venezolano. A decir verdad, el general Carvajal ha estado en la mira de las agencias de inteligencia extranjera por mucho tiempo, es el hombre fuerte de Venezuela, ya que concentra todo el poder por ser el que controla la inteligencia de todos los organismos oficiales, militares y civiles de inteligencia del país. El 12 de septiembre de 2008 Carvajal fue incluido en la lista Clinton del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por su participación material y apoyo a las actividades de drogas de las FARC y ordenó congelar cualquier cuenta bancaria o bienes que Carvajal pudiera tener bajo jurisdicción estadounidense. Carvajal fue designado por Maduro nuevamente como director de contrainteligencia militar, cargo que ostentó hasta hace poco. El general Carvajal es una persona muy controvertida, no le gusta aparecer en público, pero es uno de los personajes más deseados por las agencias antidrogas de varios países, pudiera ser detenido fuera del país en caso de que viajara al exterior, ya que tiene una orden de captura internacional. General Henry de Jesús Rangel Silva, cédula de identidad 5.764.952, nació en Santiago, Estado Trujillo el 28 de agosto de 1961. Es un militar retirado y político venezolano, actual gobernador del Estado Trujillo, fue titular del Ministerio del Poder Popular para la Defensa y del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Participó junto con Hugo Chávez en el primer intento de golpe de Estado de Venezuela de 1992, y desde noviembre de 2010 ostenta el rango de general en jefe. Durante el gobierno de Chávez, Rangel fue promovido a general de brigada y estuvo a cargo del Consejo Nacional de la Vivienda, CONAVI. En 2005, fue nombrado director de la DICIT, Servicio de Inteligencia del Gobierno venezolano, en sustitución del también general de brigada Miguel Rodríguez Torres, con el objetivo de que reestructurara el organismo, decisión tomada a raíz de la fuga del narcotraficante colombiano José María Corredor Ibague de los calabozos del Helicoide, con supuesta ayuda de funcionarios de inteligencia. El 5 de julio de 2008 fue ascendido a general de división, en un acto donde también fueron ascendidos otros 390 oficiales superiores. El 15 de julio de 2009, Rangel Silva fue nombrado director de la CanTV, empresa de telecomunicaciones pública, dejando su cargo en la disipa Rodríguez Torres de nuevo, y reemplazando a Jacqueline Faría, quien fue nombrada por el presidente jefa de gobierno del Distrito Capital. El 8 de julio de 2010, Rangel Silva fue nombrado comandante estratégico operacional de las Fuerzas Armadas. El 6 de enero de 2012, Rangel Silva fue nombrado ministro de la Defensa. El 12 de septiembre de 2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó congelar cualquier cuenta bancaria o bienes que Rangel Silva pudiese tener bajo jurisdicción estadounidense, bajo el argumento de existir evidencias de que el militar había apoyado materialmente a las FARC en sus actividades de narcotráfico. El exministro venezolano del Interior, Ramón Rodríguez Chafín, y el director de la Dirección de Inteligencia Militar, DIM, Hugo Carvajal, también fueron implicados por esta oficina y sufrieron sanciones similares. El presidente venezolano Hugo Chávez defendió directamente a Rangel Silva y Carvajal, alegando que estas acusaciones eran una maniobra estadounidense para invadir Venezuela. Ramón Emilio Rodríguez Chafín. El capitán de navío Ramón Emilio Rodríguez Chafín, cédula de identidad 3.169.119, nació en Santa Ana, Estado Anzoátegui el 25 de septiembre de 1949. Es un militar, político y filósofo venezolano. El 12 de septiembre de 2008 fue incluido en la llamada lista Clinton, la cual incluye a capos del narcotráfico internacional. Los bienes que haya podido tener el capitán Rodríguez Chafín en los Estados Unidos han sido congelados, así como su visa revocada. El capitán retirado Rodríguez Chafín ha sido el principal coordinador de las FARC y del ELN en Venezuela, ha servido como coordinador de los intentos de subversión en Honduras como consolidación en aquel país como narcotrampolín de las drogas provenientes de Venezuela con destino a México, Estados Unidos y Europa. Solo los Estados Unidos ha sacado una comunicación que no dudamos en calificar abusiva. Pretende convertirse el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en una especie de policía mundial para calificar a ciudadanos decentes en nuestro país. Pero estos nombres no solo han sido puestos en tela de juicio por el gobierno norteamericano. Walid Makler, presunto narcotraficante venezolano que también figura en la lista Clinton, ha revelado nombres y vínculos con representantes del chavismo. Muchas cosas, porque vamos a estar claros,
de esas empresas comía mucha gente, así tan sencillito, gente del alto gobierno. Claro que recibían dinero mensualmente, entre todos ellos como $1 millón. ¿De ministros para abajo? Sí, gobernadores, generales, almirantes. ¿Incluso hasta familiares de ministros? Claro. ¿Qué tipo de familiares? Hermano, si yo tenía la concesión de todo un puerto más importante de todo el país, eso no me lo firmó el empleado de la calle, eso me lo firmó, ¿me entiendes? Gente del alto gobierno. Porque si yo soy narcotraficante, entonces toda esa gente que trabaja conmigo son narcotraficantes. Maclet, capturado en Colombia y extraditado a Venezuela por cargos de narcotráfico, fue entrevistado en 2 ocasiones por el programa La Noche de NTN 24. En sus declaraciones involucra a los generales Henry Rangel y Hugo Carvajal, quienes también están incluidos en la lista Clinton. Me están acusando a mí que yo cargué un DC-9 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, Maiquetía. Hermano, si yo tengo que ir preso por ese avión, bueno, entonces tienen que meter preso a los responsables para decirte los nombres. ¿Quién son los nombres de las personas que en verdad ellos son los responsables de la seguridad de ese aeropuerto? ¿Quieres que te diga los nombres? Número 1, el director del DIN, que es general Hugo Carvajal, alias El Pollo. ¿Y por qué le conocen con alias El Pollo? Bueno, ese es el alias que le tienen. ¿Entre quiénes? Por cierto, está en la lista Clinton, igual que yo. ¿Ah, sí? Sí, señor. Ajá. El general Silva Rangel, que era director de la DICI para el 2006, era responsable de ese aeropuerto. Para Maclet, los comportamientos de los militares no eran desconocidos por el Estado venezolano y por el entonces presidente Hugo Chávez. Estamos hablando del régimen chavista, de Chávez, ¿no? Pero, hermano, ¿de quién más? ¿El presidente Chávez sabrá de toda esa corrupción? Vamos a estar claros. Si yo salí diciendo por televisión el otro día que yo le estaba dando dinero a 15 generales y a ministros y a broma, el presidente no dijo nada. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.